Vamos entonces viendo que obviamente no hay discusión con respecto a ni el valor de la libertad, ni el deterioro progresivo que lo estamos viendo a nivel de políticas, del monopolio de poder. Si vemos las causas, yo creo que estamos diciendo que hay, y las preguntas hay varias en ese sentido, hay un porcentaje importante de la población que no se siente tocada por ese mensaje de la libertad. Dijimos quizás porque hay un mensaje de pseudo-seguridad, pero ahí hay que llegar con otro discurso. ¿Cómo se le habla a esa gente de el deterioro que estamos sufriendo y la importancia de la libertad? Esa es una primera pregunta que lo dejo. Y la segunda es, el otro creciente riesgo es el del monopolio del poder, que actúa, según decía Cintia, a través del temor, del control de la caja. ¿Cómo colaboramos nosotros para frenar, limitar ese monopolio, ese crecimiento de monopolio del poder, de esa arbitrariedad en el manejo de la caja y en el temor? Doy esas dos preguntas al panel. A mí me parece que hay que pensar un par de problemas. El primero es que, es cierto, hay un aparato de poder muy dominante que tiene una cantidad de estrategias de dominación, etc. A mi juicio eso es accesorio respecto de otro problema, que hay un enorme consenso social respecto de eso. Digamos, no es solamente que hay una Argentina que ha sido tomada por un grupo de perversos y en contra de su voluntad es manipulada y sometida. No, no es así. El problema es un problema más profundo porque toca una dimensión importante que es la educativa. Digamos, este sistema de poder se asienta en una imagen del país, en una imagen del mundo, en una imagen de nuestra propia historia bastante compartida. Por eso a mí me llama la atención el uso de la palabra revisionismo que usan los revisionistas para proponer en realidad una reafirmación de los conceptos, de los prejuicios, de las ideas más habituales que ha habido en la sociedad argentina desde el año 30 en adelante. Digamos, estamos asentados en un consenso, que es un consenso que está en la sociedad. No es que el gobierno viene con ideas raras a tomar una sociedad que piensa distinto. Lo interesante de lo que estamos viviendo es que el gobierno viene con ideas muy viejas y muy habituales en la Argentina. Lo que se propone como una especie de revolución mental es en realidad volver a ideas que sobre todo tuvieron los militares en su ejercicio del poder. Y si no, hay que mirar la idea de la vía nacional del desarrollo, el desarrollo endógeno, que lo nuestro es mejor que lo de los de afuera, que el Estado es mejor que la actividad privada y que los pobres tienen de por sí una superioridad moral respecto de cualquiera que tenga una propiedad. Entonces esas ideas son ideas tradicionales de la Argentina a esta altura del siglo. Entonces el problema es cómo poner en discusión ese consenso. Por supuesto, el empeño educativo debería ser, en este sentido, importantísimo, digamos, es estratégico. Y aquí es donde yo creo que se toca este problema del consenso sobre el cual se basan determinadas formas de poder con el problema de la libertad y la seguridad. Yo coincido, no puedo coincidir más con Carlos Alberto respecto de que la aventura de la libertad es una aventura que impone sobreponerse a determinados miedos, no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista psicológico. Digamos, vivir libremente implica una consistencia personal superior a la de el que vive como esclavo. Hay un libro fantástico que se llama Los que susurran. Es un libro que narra, digamos, es una reconstrucción de las cosas que les pasaban a los que vivían bajo la dictadura soviética. Esa reconstrucción está hecha a partir de la lectura de diarios íntimos que habían sido capturados por la KGB y que ahora se desclasificaron. Y cuando uno va a ese libro, va con la expectativa de leer historias atroces.
de opresión, insoportables, asfixiantes. Y no. Lo que aparecen en los relatos son los infinitos mecanismos que tenemos los seres humanos para pasar como natural lo que es arbitrario. Los mecanismos infinitos que estamos teniendo para ir viendo que en realidad, si lo mirás bien, no está tan mal. O un poquito no te lo mereces también. Para romper esa estructura de pensamiento que son las formas que tenemos para defendernos de cualquier régimen opresivo, para ver como natural lo que no es natural, creo que hace falta, y aquí yo creo que hay para mí hay un ejemplo en la historia contemporánea muy interesante, que es el ejemplo español. ¿Por qué yo voy a renunciar a algo de lo que tengo? Esta es la pregunta central. Digamos, ¿por qué el político que domina a su clientela con una estructura de clientelismo va a renunciar a eso? ¿Por qué el que en vez de trabajar recibe el plan va a renunciar a eso? ¿Por qué el empresario que está protegido por una membrana extraordinaria de prebendas estatales va a renunciar a ellas? No hay ninguna razón, salvo una, que es que me pinten un futuro donde todo sería mucho más interesante, donde gano, no pierdo. No me gustaría apelar a la ética para esto. Me parece que tiene que haber incentivos de carácter general, que no podemos depender de que haya un país de buena gente para que las cosas funcionen bien. Debe haber un incentivo al interés. ¿Por qué los republicanos en España renunciaron a la república y admitieron un monarca? ¿Por qué los monárquicos renunciaron a que ese monarca fuera el monarca legítimamente hereditario de la monarquía española? ¿Por qué aceptó la derecha la legitimación del comunismo? Digamos, ¿por qué en España la transición se basó en ese sistema de concesiones que ahora, en medio de la crisis, cuando no se ve el futuro, empiezan a volverse regresivas? Por una cuestión muy sencilla: tenían una idea muy clara del futuro. Esa es la función del liderazgo dentro de la sociedad. En la Argentina, de Rosas, ¿cuál fue el poder que volteó a Rosas? Un grupo de gente que desde Uruguay, desde Chile, había pensado otro futuro, que las cosas podían ser distintas. Estoy hablando de los exiliados, ahí dicen desde Entre Ríos por Urquiza. Estoy hablando de otro problema, estoy hablando de la generación del 37. ¿Son cuántos? ¿10 intelectuales? Que pudieron ver el mundo por encima de las circunstancias. Por supuesto que después eso se articula políticamente. Pero el poder de la idea, el poder de romper la inercia con la posibilidad de un futuro distinto es crucial. Y no necesitamos insistir mucho nosotros en eso, porque la Argentina, su mejor momento histórico, lo vivió en un momento en que éramos extraordinariamente entusiastas respecto de nuestro futuro. Estábamos entusiasmados con nosotros mismos, a tal punto que lográbamos hasta entusiasmar a otros que venían a vivir acá o venían a invertir acá. Hoy este es un país donde todo se va el capital, se va la gente, por una falta extraordinaria de entusiasmo, que a mi juicio es una falta de visión de futuro. Ahora, ¿cuál es el problema? Y termino. Del pasado todos tenemos experiencia, o creemos tenerla. Del presente todos tenemos experiencia. El futuro es la única dimensión del tiempo que solo es susceptible de ser pensada. Es ahí donde la política ocupa un lugar. Digamos, la crisis política que vive en la Argentina es la crisis de una dirigencia que se ha mostrado estéril para pintar un futuro distinto frente a un gobierno que tiene un discurso muy estructurado y un presente fenomenal, que es una fiesta de consumo. Así que me parece que hay una relación directa entre los problemas de la seguridad, de la libertad y el juego de la política. Carlos, y en una frase, Carlos, y en una frase, si tuvieras que proponer a esa oposición una visión, un pensamiento
diferente para Argentina, ¿cuál sería? Me parece que no hay mucho que investigar. Digamos, la Argentina es un tipo de país por su producto, por las cuestiones por lo que sabe hacer, por tradición histórica, por el tipo de bienes que intercambia con el mundo, es un país al que le ha ido siempre muy bien y le tiene que ir muy bien en una escena globalizada. Y hoy se ha armado un mundo muy favorable a ese tipo de perfil. En la Argentina se está produciendo desde hace 20 años una revolución silenciosa, de la que el resto de la sociedad se enteró cuando hubo un conflicto, que fue el del campo, que implica incorporación del conocimiento a la naturaleza, la ruptura, digamos, de la relación de la división entre naturaleza y cultura, que está en una semilla en un poroto de soja. Sí, pero mi pregunta va, si este gobierno, con una propuesta absurda, tiene este apoyo y la falta de una oposición, de un mercado de ideas que proponga para el futuro una cierta visión, pareciera que las visiones que han propuesto la oposición atomizada no alcanzan. Yo no veo ninguna visión de la oposición atomizada, perdón. Okay. A ver, el gobierno dice lo siguiente: acá hubo un proceso de radicalización democrática entre el año 1973 y 1976. Fue tan genuino y tan eficiente que requirió la clase dominante del aparato militar con 30.000 desaparecidos para abortarlo. Y para instalar un capitalismo de tipo opresivo que estalló en el año 2001 porque la gente se puso en contra. Vinieron 2 años de una especie de rareza, que es la que los engendró, que es el desarrollismo de derecha de Duhalde, y por un giro alocado de la historia, cito textual, aparece Kirchner, que recupera el cabo suelto de aquel proceso democratizante y lo lleva adelante con tanta eficiencia que las corporaciones se ponen nerviosas y lo quieren voltear a través de los medios. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Te puede gustar, te puede no gustar, es muy consumible. Ahora, al chico de 18 años que consume esto en la escuela, ¿cuál es el otro paquetito que le entregan? ¿Otro cuentito hay? No hay. ¿Por qué? Porque es una sociedad que penaliza la riqueza, que tiene vergüenza del mercado, con un empresariado absolutamente prebendario, que es lo contrario del mercado. Entonces falta un liderazgo y una organización política que formule un discurso de ruptura y que le explique a la sociedad que podríamos ser no Brasil, Perú, que es hoy el país con menos riesgo de Latinoamérica y donde están buscando a ver cómo hacen para frenar la avalancha de dólares que se les viene encima por la revaluación del tipo de cambio. Leen los diarios. Entonces, me parece que es lo obvio. Ahora, me llama la atención, sinceramente, que haya tan poca gente que lo esté haciendo. Entonces ahí, como yo creo que la sociedad se mueve más por intereses que por moralidades, me parece que hay un negocio de todos en que esto no suceda, o de gente muy importante y poderosa, entre los cuales pongo a la cabeza a sectores muy importantes del empresariado, y además de la política.